Bailaba la gente ahí que veíamos, está bailando acá Pedro, el gallego, y quizás ustedes también en sus casas, porque es imposible no moverse al ritmo de esta música. Vamos a tener más de los Yabatones acompañándonos en el programa de hoy con un tema clásico, además con Pipo Chipolati, pero un clásico también es una sección que estamos compartiendo con ustedes y que les voy a presentar ahora, en la cual combinamos de alguna manera fechas, efemérides, con personas e ideas que desde su particularidad judía hicieron un aporte a la cultura universal. Los conocemos. Un 14 de febrero de 1896, Teodoro Herzl publica El Estado Judío, el libro que se convertiría en el punto de partida del movimiento sionista. Herzl fue periodista y escritor y vivió toda su infancia y juventud sufriendo el antisemitismo. Primero en su escuela y luego en París, en donde trabajó como corresponsal para un diario de Viena. La profunda atmósfera antisemita en donde se desarrolló profesionalmente lo condujo hacia una nueva idea sobre el antisemitismo. Herzl rechazó sus primeras ideas sobre la emancipación judía y la asimilación para creer que el pueblo judío debía retirarse de Europa y crear su propio Estado. En junio de 1895, Teodoro Herzl escribió en su diario: en París he adquirido una actitud más libre hacia el antisemitismo. Por encima de todo, reconozco el vacío y la inutilidad de tratar de combatirlo. Su nueva visión sionista fue presentada en su totalidad en El Estado Judío. Publicado por primera vez en 1896, este libro propone que el problema del antisemitismo sería resuelto cuando los judíos dispersos por el mundo se puedan reunir y establecer en un Estado judío independiente y soberano. Para Herzl, la cuestión judía debía ser un asunto de política internacional. El Estado judío causó un impacto sin precedentes en el mundo judío de fines del siglo XIX. El 29 de agosto de 1897 se realizó en Basilea el primer Congreso Sionista Mundial. Teodoro Herzl fue su primer presidente. Un 14 de febrero, pero de 1895, nace en Stuttgart el filósofo y sociólogo Max Horkheimer. Hijo de un industrial, Horkheimer trabajó un tiempo en la fábrica de su padre, hasta que surgió su vocación filosófica. En un viaje a París, leyó las obras de Schopenhauer y a partir de ese pensador llegó hasta Hegel y Marx, pasando por Nietzsche y Freud. En 1925, Horkheimer estudió filosofía con Hans Cornelius, de quien fue luego su discípulo. Se graduó con una tesis sobre Kant y en 1930 pasó a ser profesor de filosofía y director del Instituto de Frankfurt. Bajo su dirección, el instituto programó una serie de estudios analíticos que tenían por objeto la crítica radical de la sociedad capitalista y del sistema de dominio creada por ella. Horkheimer se inició en un camino en busca de la desmitificación de la razón abstracta en la que se basaba el cientificismo. Todo su esfuerzo intelectual
fue derivado en una teoría crítica de la sociedad que impregna la obra más importante de este pensador, la dialéctica de la Ilustración. Escrita en el exilio norteamericano, junto a su compañero y amigo Teodoro Adorno, la dialéctica de la Ilustración se convirtió en uno de los libros más influyentes del pensamiento crítico del siglo XX. En 1949, Horkheimer regresa a Alemania y reabre el Instituto de Frankfurt. 2 años después, Max Horkheimer es elegido rector de la Universidad de Frankfurt, donde continúa enseñando hasta su retiro a los 65 años. 15 años después, muere en Nuremberg y es enterrado en el cementerio judío de Berna, en Suiza. Un 15 de febrero de 1948 se funda el diario israelí Maariv, que significa tarde en hebreo. Creado por un grupo de periodistas veteranos de Yediot Aharonot, su objetivo era instaurar un periódico competitivo que fuese propiedad de los empleados. El diario Maariv comenzó siendo una cooperativa en la que los empleados eran propietarios del 60% del capital y tenían el 50% de derecho a voto. Los otros accionistas eran inversores privados, hasta que en 1988 Robert Maxwell, magnate de los medios, adquiere el 33% de las acciones, que 2 años después pasó a ser el 45%. En septiembre de 1991, Maxwell incrementó su participación en el periódico hasta alcanzar el 86% de las acciones. Maariv es un periódico sionista independiente que es redactado íntegramente en hebreo y sus editoriales son escritas por varias personas. El periódico tiene gran cobertura de las diversas visiones existentes en la sociedad israelí. Periodistas de diferentes corrientes del espectro político y social le dan a Maariv una representación equilibrada de las diversas opiniones. Con sucursales en varias ciudades del mundo, Maariv se posicionó en el segundo lugar de los periódicos de mayor difusión de Israel, con 136.000 ejemplares diarios. Vamos ahora a conectarnos más aún con todo el país. En esta sección que llamamos Estamos Conectados, una sección federal, y les pedimos que nos manden información de lo que está pasando en su comunidad a la dirección de correo electrónico amiaenlegado@tvpublica.com.ar. Les comento, por ejemplo, que el presidente del AMIA va a estar del 1 al 3 de marzo en Santa Fe. Así que pueden invitarlo a comer knishes o ir a quejarse y hacerle reclamos, pedidos, consultas, lo que quieran. Pero estamos planteando para que haya más también conexión y que puedan ustedes preguntar, consultar directamente al presidente del AMIA en esta visita. Pero además recibimos información y esta la tenemos que agradecer a Roberto Tito Reichman, que es el representante de la comunidad judía de Berisso. Él nos escribió para contarnos que volvió a flamear la bandera de Israel en la Banderoteca de las Naciones, en la entrada de la ciudad de Berisso, la capital provincial del inmigrante. Existe del año 77, ahí 1977, la Federación de Comunidades, que tiene 19 colectividades, y ahora se sumaría entonces la comunidad judía también. Agradecemos a Roberto Tito Reichman por este material y compartimos entonces una nueva emisión de Estamos Conectados. פניי יבשו כסדק אדמה, שדי כמל ולא נותר לי צורת. שאלתי, לחשתי בשביל מה, החורף שוב היכה בי כל כך ערב, והמבט כה סגרירי בשתי עיניי, ומסקתי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי עד מתי, אך לפרק עם רוח
Flamea entonces, como vimos, la bandera de Israel en la Banderoteca de las Naciones en Berisso. Muchas gracias a Roberto Tito Reichman. Y ahora disfrutamos de la canción del sticker, música israelí, y ya volvemos. שלם, דורש שלום תנו לך לנצח עם חזק עושה שלום תנו לך לקסח אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם מבין ערבי זה אחי, אחי גיוס לכולם, טוב לכולם שום ייאוש בעולם יש הזה כאן, אנחנו מאומן לא פיר, משיח בעיר אין ערבים, אין פיגועים בגץ, מסכן יהודים העם עם הגולן, העם עם הקצר הרי אתה חסר, הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך בחירה ישירה צרה הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך ימותו הקנאים כמה לא אפשר לבדוק אבא תרחם, אבא תרחם כל ננחת אני וגם כן כמה לא אפשר לבדוק אבא תרחם, אבא תרחם ברוך השם, אני נושם ותרחם ידיים מדינת הלכה, הלכה המדינה משולת אביה, יחי המלך המשיח יש לי ביטחון בשלום של שרון חברון מאז ולתמיד ומי שלא נולד הפסיד חברון נבות שלום, הצדקה הצדק CNN משקר צריך מנהיג חזק סחרן על השלום, תודה לביטחון אין לנו ילדים למלחמות מיותרות השמאל עוזר לערבים טוב ליהודים פושעים עושה לדין אנחנו כאן הם שם אחים לא מפקירים מכירת יישובים מפלגת את העם מוות לבוגדים תנו לחיות לחיות מוות לערבים אפשר לבנות אבא תרחם, אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני וגם אפשר לבנות אבא תרחם, אבא תרחם ברוך השם, אני נושם ותרחם קוראים לי נחמן ואני וגם ברוך השם, אני נושם ותרחם לגרש נהדות, להדיר, להזכיר, עונש מוות לא פיר להשמיד, להקריא, למגר, לבער הכל בגלל